rápidamente esas tasas desaparecieron y fuimos y los bancos, como pocas veces vimos, todos los días subiendo la tasa de los créditos, muy fuerte. Para subir somos rápidos, para bajar somos un poquito más... hay un delay. Hay un delay. Las tasas en bolsa bajaron después del anuncio y ahora otra vez están 2-3 puntos arriba. Yo creo que es cuestión de tiempo, lejos de pedir un dólar más alto, que lo entiendo igual al que es exportador y el que necesita que no le entren tantos productos importados, y sacando el caso particular de Misiones, que es muy particular, que requiere otras políticas, yo creo que la tasa se va a desplomar. Lo que está faltando es que salga el dato de inflación de lo que fue abril. Se había picado también el dato de inflación de marzo, 3,7. Yo creo que la inflación va a colapsar muy rápido. También el consumidor lo necesita que esto que el gobierno venía diciendo se plasme. Ya tenemos los datos de alta frecuencia y de algunas consultoras que estaríamos en 2,7 para el mes pasado. Y eso viene correlacionado con la tasa. La tasa tiene que bajar o las pymes se van a fundir. El gobierno creo que lo sabe. Lamentablemente, yo no analizo la política, pero sí la política económica. No tenemos un ministerio de producción. Directamente no lo tenemos. Bueno, bienvenidos otra vez a la Startup Casim, este espacio creado por la Cámara de Comercio e Industria de Monte Carlo para volcar ideas, para charlar un poco de la actualidad, de la cadena de valor, de los temas que a nosotros nos interesan. Y bueno, en esta oportunidad lo tenemos a Sebastián Bordato. Él es director de Net Finance. Él nos va a explicar bien, es una AAG después, qué es eso. Pero Seba desde muy chico, digamos con 18 años, empezaste en el mercado de capitales, entidades financieras, bancos internacionales. Después nos podés contar algo de eso. Y primera que nada, también estuvo vinculado con la Cámara al año pasado, brindándonos un poco de educación financiera, que lo valoramos muchísimo en 2 oportunidades acá. Así que bienvenido Seba, bienvenido a este podcast y nada, gracias por venir. Un placer estar con ustedes. Bueno, gracias Seba. Nosotros tenemos una dinámica que es siempre, tenemos como una especie de el invitado elige qué vamos a tomar hoy y todos tomamos eso, ¿no? Así que bueno, tenemos 2, son tragos de autor, digamos, pensado específicamente para la temática del entrevistado. Así que hoy tenemos... Me dejo llevar. Hoy tenés 2 bebidas. Hoy tenés 2 opciones. A ver. Primero es el tradicional café Carry Trade, que es un preferido argentino, digamos. Lo sabemos hacer muy bien. Creo que... No me estás condicionando. Creo que vos... No, para nada. Okay. Pero creo que lo sabés hacer muy bien, digamos. Y después tenemos el famoso trago Dólar Colchón, que se sirve, es bastante fácil, confiable, crocante y bueno, es también bastante tradicional. Así que tenés 2 opciones. O tomamos Carry Trade o Dólar Colchón. Se cae de maduro, vamos con Carry Trade. Se cae de maduro. Bien. Por supuesto. Ahí viene. Me gusta la elección, señor, su Carry Trade. Muchas gracias. Que lo disfrute. Muchas gracias. Gracias. Ahí tiene azúcar, edulcorante, así que... Muy bien. Yo como bien, en otra vida habré nacido en Colombia, tomo sin azúcar. Bien. Sí. Bien. Así que excelente. Hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo, sí. No es de utilería, es. No, esto es Carry Trade. Hermoso Carry Trade. En su máxima expresión. Me encanta. Casi que lo disfruté. Mucho. Además, lo está disfrutando demasiado. Gracias, porque obviamente en Misiones ya hace 6 años, un poquito más que vivo en Misiones, y se toman muchas infusiones que no es tanto el café. Claro. Entonces me ha pasado una anécdota de llevar un tealero a la oficina y preguntarle, el típico porteño, ¿te sirvo un cafecito? Y me dijo, si me lo volvés a nombrar, me voy y no te opero nunca en la vida. Ofreceme un té. Bien. Así que bienvenido al cafecito. Bien. Por supuesto el té y el mate son infusiones que tomo seguido, pero... Hoy ameritaba un Carry Trade. Un Carry Trade vale la pena. Bueno, Seba, primero bienvenido y muchas gracias por participar de este
vamos a decir, entrevista de la Cámara de Comercio. Argentina post-cepo. ¿Qué cambió? ¿Cómo está ahora la actualidad de las pymes con respecto a la salida del cepo? Si nos puede actualizar un poquito. Realmente si salimos o no del cepo, claro, es la pregunta. Y eso iba a decir, para el mundo pyme en realidad no hubo mucho cambio. Simplemente lo que se hizo es se borró una de las tantas restricciones que hay en relación de si hacías dólar oficial y dólar MEP, no podías ir a uno o al otro. Eso se borró por única vez y de acá para adelante vuelve. O sea, vos si sos importador y necesitas hacerte de dólares en el Banco Central, digamos, o vas al Banco Central o vas al contado con liquidación. No podés ir a los dos en simultáneo, por lo menos por un plazo de 90 días. Lo mismo para los dueños de las empresas. En ¿no? cualquiera de los dos métodos no hay límites. O sea, puede acceder por un importador, puede comprar lo que necesite, digamos. Un sí con asteriscos, te digo. Ajá. O sea, porque el importador hoy no es que puede importar indiscriminadamente, porque no podés adelantar pagos. Es muy buena la pregunta porque lo único que se hizo en ese contexto es ya, digamos, el gobierno antes de estos anuncios que vos mencionás de hace 3 semanas, ya había flexibilizado un poquito el cómo hacer los pagos, ¿sí? Podías pagar 20% cuando digamos, como anticipado y el 80% cuando se nacionalizaba, es decir, cuando la mercadería llegaba al puerto argentino o a la aduana, que puede venir por muchos lados. Eso lo que el gobierno cambió hace 3 semanas atrás, flexibilizando un poquito, es desde que sale del puerto de origen, podés adelantar el 30% antes, después desde el puerto de origen el 50% y el 20% al final. Pero la mayoría de los proveedores del exterior quieren cash. Eso en Argentina todavía no lo puede hacer. O sea, un privado que quiere importar y que su proveedor del exterior le dice, bueno, pagame y me pongo a fabricar la maquinaria, sobre todo bienes de capital, que son tan necesarios. Aquí mismo también en la provincia de Misiones, para poder ser más productivos, para poder... Claro. Eso está medio... Me imagino que el espíritu de esa norma era evitar que la gente fugue o saque dólares y no haga la importación después. Bueno, me imagino. Lo que pasó es que en la previa, los días previos, con esa ya mencionada 80-20 que ya había flexibilizado, los importadores, como no sabían lo que se venía, pero se olía que algo estaba por venir, salieron a importar todo lo que pudieran. Adelantar pagos. Todo lo que se podía dentro de ese cepo. Porque en general en Argentina, cuando se abre, porque sí se abrió el cepo para personas físicas, en el medio tenemos una nebulosa del importador persona física. También. Que es todo un lío y los bancos están tratando de ver cómo tomarlo. Ahí te quiero parar. Cuando hablamos de importadores, decimos importadores, ¿estamos hablando de pymes importadores o de grandes actores? Otra muy buena pregunta, claro. Nosotros, a mí mi pasado me llevó siempre a atender y abastecer a grandes corporaciones, en estos bancos que vos nombrabas que me tocó trabajar, pero ya desde NetFinance, que tiene 8 años, se trabaja más, te diría el 90% sobre la pyme. Entonces hablo de la pyme en particular, pero digamos las importaciones están para todos igual, no es que hay una diferencia entre gran empresa o pequeña, para todos está esa situación, pero el importador, generalmente el importador habitual de producto terminado es pyme. Ahora, después el que importa bienes de capital o bienes intermedios, no sé, una automotriz, importa muchos insumos que van en el ensamblaje de y por supuesto vehículos, ¿no? Mucho de Brasil, México. Entonces está bien. Esos son los grandes demandantes de dólares. Son los grandes demandantes de dólares y los que sí con el primer BOPREAL pudieron pagarle a sus casas matrices. Entonces ahí viene la diferenciación de qué está pasando con el mundo pyme separado de la multinacional. El primer BOPREAL, que lo traigo a colación porque tiene que ver con estas importaciones, fue subsanar esas deudas que tenían las grandes empresas con sus casas matrices, es decir, que tienen que ser multinacionales. Claro. Entonces el BOPREAL
lo adquiría la empresa local, se lo pasaba a la empresa extranjera lo vendía y se hacía de los dólares en su momento con una quita importante. Sí. Aparecimos los inversores que dijimos, che, esto está mucho más barato de lo que... Está muy bueno, lo estoy comprando con una quita, y fue un boom porque tardó el mercado en darse cuenta, tardamos, incluso los agentes sí, que nadie confiaba que iban a realmente pagar al Bopreal. Hoy fue tal éxito que ahora sale el segundo Bopreal, que es para grandes empresas, mayormente, justamente para pagar ya no deuda, sino quizás remesas o distintas operaciones, dividendos que quedaron atrapados. Dividendo creo que no entra, particularmente el dividendo. Me parece que son flujos o deudas que tenían con el exterior. Lo de dividendo creo que se está terminando de cerrar ahora, pero bueno, va a ser un Bopreal por $3.000 millones, ya creo que se anunció. Así que no es que está normalizada totalmente la economía. Pero bueno, para la mayoría de la gente que no es pyme o que quiera atesorar, no hay problema de comprar cantidad. No hay problema. Hubo una primera confusión, ¿te acordarás? Había, sí, que yo lo leí mal dólares, que era, eso es si vas, porque hay que entender que tenemos que respetar lo que son las normas WIF, que es la Unidad de la Información Financiera, que Argentina adhiere a programas mundiales como FACTA, OCDE. Entonces, vos tenés que tener debidamente registrado. Si vos tenés una cuenta, si vos depositas dinero en la cuenta, el banco te va a decir, bueno, a ver, deme sus comprobantes, es dinero blanqueado. ¿Sí? Ahora, si vos ibas o vas todavía para comprar $100, podés ir por ventanilla, súper lógico, no podés ir por la ventanilla. Y eso no debería cambiar nunca. Digo, un poco, eso no es cepo, eso es racionalidad en Brasil. Si vos querés ir a comprar con reales, dólares, no te venden directamente. Te dicen, no señor, vaya a una casa de cambio. No, acá en el banco no. Seba, yo te quiero consultar, llevándolo un poquito a la economía doméstica y al día a día, siendo que la brecha entre el contado con liquidación y el dólar oficial se hizo tan chiquito, ¿cómo ves ahora la conveniencia entre operar en uno y el otro en el empresario pyme que nos está mirando? Bueno, es una buena pregunta. Tenemos... hoy están preguntando muy bien, por eso reitero las buenas preguntas. Las preguntas las hizo la inteligencia artificial. Ok, está muy bien. Es que el año pasado vino un asesor financiero que nos dio una capacitación. ¿De qué preguntarle a otro asesor financiero? Tuvimos muy buena educación financiera el año pasado. No, está bueno porque en realidad acordate que si vas por un lado no puedes ir por el otro. Exacto. Entonces vos tenés que elegir. Los casos de importadores, nosotros tenemos mucho importador, tanto en Buenos Aires, en Chaco, en Corrientes y algo en Misiones también. Si vos tenés que pagarle anticipado a tu proveedor, tenés que ir por la bolsa y resignar el oficial. Hoy, entre bolsa y el oficial, hay una brecha. El oficial, porque acordate que no es el que compramos los mortales cuando vamos a Banco Nación o un nombre, banco o a cualquier banco. Sino que el dólar de importación y exportación en todos los lugares del mundo es un poco más bajo, ¿no? En Argentina pasa eso, que fue el que estuvo pisado mucho tiempo. Entonces, hay una brechita ahí. En 1178 cerró el oficial mayorista y estamos en 1200 y pico el MEP y el contado un chiquitito más, con lo cual hay una brecha. Entonces, si vos, como importador, querés pagar lo mínimo posible, vas al oficial, pero tenés un problema, quedás abierto en precio porque, como dije, no podés pagar todo. Por eso. Entonces muchos deciden ir al contado con liquidación, eso ya es con la bolsa, con agentes bursátiles como podemos ser nosotros, y realizar el pago. Pero para realizar el pago todavía hay otra normativa vigente, que es que vos le tenés que girar una cuenta bancaria mismo titularidad, ¿sí? Se conoce como same name. Sí. Entonces tenés que tener cuenta fuera. Y si no, hay una operación en bolsa, que es muy común, que es como un canje de deuda, ¿no? Y se termina siendo como un contado con liqui y podés terminar pagando. Siempre todo es un poquito más caro si no tenés cuenta bancaria o si tenés cuenta bancaria. El exportador le pasaba al revés, ¿te acordás que el exportador había blend? Eso también cambió, 80-20. Sí. Pero si lo traías por contado con liqui, porque tu empresa exportadora tenía cuenta bancaria en el exterior, te quedaba un poquito más. Y si no, lo tenías que bajar todos los dólares. El banco te hacía el 80 a pesos al oficial y el 20 al MEP, ya no al contado con liqui, que siempre hay un diferencial ahí. Así que eso también cambió para el mundo pyme, que acá hay mucho exportador. Hay mucho. Sí, hay mucho. Y
En la práctica creo que más o menos quedó como antes, ahora con el dólar a 1.200, bueno, para el exportador un poco menos de 1.200, pero quedó por ahí. Sí, para el exportador quedó bajo. Quedó bajo un poco. Quedó bajo, se acomodó un poquito y casi que si haces el blend que había, está un poquito mejor. Sí. Pero bueno, el exportador siempre va a querer un tipo de cambio más alto. Sí, en la Cámara de Comercio. Particular, ¿no? Ahora, sí, Seba, estamos nosotros bastante debatiendo en la Cámara este tema de que si bien ahora se liberó el cepo, tenemos más claridad del precio del dólar, que está muy bueno para clarificar, vemos que por ahí las tasas de interés en pesos están altas para financiarse, para lo que la rentabilidad hoy de las pymes está dando. ¿Qué tiene que pasar para que esas tasas vuelvan a ser atractivas para producir, para fabricar, para contratar más personal? O sea, porque vemos que esas tasas hoy son un poco restrictivas, ¿no? Son muy restrictivas a este nivel de dólar, son tasas en dólares altas. Lo que pasa es que si hacemos un poquito de historia, en semanas atrás, no mucha historia pasada, este desacople que hubo, digamos, y es como que el gobierno llegó con lo justo a la fase 2, ¿no? Totalmente. Llegó un poco oxigenado y desancló, como lo decía nuestro gran amigo Fausto Spotorno, lo que es la tasa de política monetaria, que hoy casi no tiene sentido, pero que está en 29, y está en 29 hace 3 meses, de la tasa real de mercado. El mercado empezó a dolarizarse previo a los anuncios, y obviamente el inversor le pide más tasa en pesos, y eso es la contracara del tomador. Rápidamente los bancos, nosotros habíamos descontado cheques en bolsa 3 semanas antes del anuncio, 4, al 25% avalados, ¿no? Eso costo financiero total te terminaba dando 30. Rápidamente esas tasas desaparecieron y fuimos y los bancos, como pocas veces vimos, todos los días subiendo la tasa de los créditos, muy fuerte. Para subir somos rápidos, para bajar somos un poquito más... hay un delay. Hay un delay. Las tasas en bolsa bajaron después del anuncio y ahora otra vez están 2-3 puntos arriba. Yo creo que es cuestión de tiempo, lejos de pedir un dólar más alto, que lo entiendo igual al que es exportador y el que necesita que no le entren tantos productos importados, y sacando el caso particular de Misiones, que es muy particular, que requiere otras políticas, yo creo que la tasa se va a desplomar. Lo que está faltando es que salga el dato de inflación de lo que fue abril. Se había picado también el dato de inflación de marzo, 3,7. Yo creo que la inflación va a colapsar muy rápido. También el consumidor lo necesita que esto que el gobierno venía diciendo se plasme. Ya tenemos los datos de alta frecuencia y de algunas consultoras que estaríamos en 2,7 para el mes pasado, y eso viene correlacionado con la tasa. La tasa tiene que bajar o las pymes se van a fundir. El gobierno creo que lo sabe. Lamentablemente, yo no analizo la política, pero sí la política económica. No tenemos un ministerio de producción, directamente no lo tenemos. Bueno, varios funcionarios del gobierno dijeron, si hay empresas que tienen que quebrar, que quiebren, ¿no? Lamentablemente, solo quienes... Yo he tenido la suerte de vivir en otras provincias, en Mendoza, en Misiones, bueno, tengo familia, casi que he venido desde muy joven. Conocemos la problemática de lo que es las economías regionales. Claramente este gobierno no va a tener un Dante Sica como tuvo quizás Macri. Te va a ordenar la macro, como lo dijo. La micro, arréglense. Ahí es donde el empresario empieza a levantar, digamos, encender una luz que creo que ya hace rato, y ustedes mismos lo viven, forman parte de muchas cámaras y confederaciones y entidades, y son dueños de pyme. Entonces es preocupante. O sea, y si me preguntás por Misiones en particular, sí, te pregunto por Misiones en particular. Estamos en el horno. O sea, estamos en el horno y necesitamos que el gobierno provincial urgente, creo que no lo van a hacer, no soy un analista político, pero sí sentarse con el gobierno nacional para que Misiones sea zona franca. No hay otra alternativa. Misiones va a ir al colapso en su economía regional si no tenemos una provincia de zona franca. Pero bajo este régimen monetario,
Va a estar complicado. Y con los impuestos que tenemos va a estar complicado. Va a estar complicado porque las provincias no están todavía en la misma sintonía que el gobierno para poder bajar los impuestos provinciales. Lejos de bajarlo, yo creo que la presión va a ser mayor y será una negociación. El problema es que el gobierno nacional salió con varias provincias a generar aprobaciones de leyes con cuestiones a cambio, ¿no? Entonces, bueno, esas cuestiones a cambio son las que limitan lo que yo llamo la política económica. Después la política general, no tengo comentarios al respecto. Sebastián, me tocaste un punto que te quiero preguntar. Específicamente Misiones creo que es una de las pocas provincias en la Argentina que grava los fondos comunes de inversión con ingresos brutos para las personas jurídicas. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo impacta a vos en tu negocio este factor? Bueno, sí y no. A ver, tuvimos un llamado extraoficial por parte de Rentas hace unos días. Ellos dicen una cosa cuando te hacen una inspección, pero la normativa es otra. Hoy no hay retenciones. Hay un decreto 2022 que se eliminó. Están analizando volver a implementarlo. Por supuesto, eso haría más economía en negro y menos bancarización. Ojalá que nos hayan escuchado todo lo que le pusimos sobre la mesa, repito, extraoficialmente con algún funcionario, pero lo de gravar las cuotas partes de los fondos comunes de inversión y pagarlo por afuera está bastante debatido. De hecho, ahora tenemos una charla, porque no es capacitación, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de toda la provincia, y ese tema puntual lo vamos a charlar muy bien con todos los contadores de la provincia, porque a nuestro criterio no está correcto gravar los intereses, pero bueno, cuando te cae la inspección y te muestran sus cosas y todo, uno lo hace, pero no todos lo hacen. Entonces, pero esto no crearía un perjuicio para las pymes misioneras que nos tenemos que defender de alguna forma, porque muchas veces los fondos son money market, son posiciones no te da la tasa para pagar la renta. Para pagar la renta y terminás pagando impuestos sobre una inflación. ¿Cómo podemos hacer nosotros como pyme misionera para tratar de esquivar esto? El gobierno te pide, por un lado, digamos, que cumplas, obviamente, como debe ser, la carga impositiva. Pero por el otro lado, nosotros le decimos cuánto representa esto en tu recaudación total. La gente todavía en Misiones, si bien ahora las plataformas y todo ayudaron, porque los bancos en las sucursales todavía ni siquiera, no es algo que les resulte cómodo ofrecerte un fondo de inversión, porque además tiene que tener personal idóneo, que haya rendido el examen de idoneidad. Entonces sí, lo tienen en la plataforma, en el banco que sea, pero también tenés en las sociedades de bolsa, que hoy con 2 clics te abriste cualquier plataforma de Alix, agente de liquidación y compensación, tendrás tu agente productor, tu agente global, lo que sea, pero vos ahí podés operarte cualquier fondo de los que te disponga cada plataforma, que son muchos. Para persona física está liberado. Está liberado. Para persona jurídica, vuelvo a lo mismo, hay grandes discusiones, pero bueno, uno dice, bueno, si tengo que cumplir a rajatabla como está escrito, verdaderamente eso tiene que salir una normativa que diga esto no tiene que tributar, porque pensémoslo de lo racional. Una ley, digamos. Un money market. Sí, creo que esto es con un decreto reglamentario, porque en realidad tampoco está tan claro que deba tributar, pero bueno, después viene el inspector y te baja su realidad, y como todo hay grises en las normativas, porque vos tenés leyes, decretos. Hay otras provincias que te permiten hacer un ajuste por inflación del valor de las cuotas partes, pero en Misiones no. En Misiones, si vos seguís taxativamente la norma, vos terminás pagando por la diferencia de la cuota parte. Tenés impuestos a las ganancias también, que aparte. Claro, entonces cuando sumás ingresos brutos y ganancias a 24% anual, que rinde hoy cualquier money market, fondo de plazo fijo, de liquidez inmediata, el que apretás el botoncito y tenés la liquidez, tenés que estar 6 meses para que se absorba ese costo directo que tenés, y justamente son fondos para... Entonces remonetizaría mucho y bancarizaría mucho que esto se clarifique y directamente que el gobierno provincial diga, la verdad, lo que puedo recaudar acá, y si lo sigo sosteniendo, va a generar el mercado no bancarizado, que no quiere decir que sea negro, digo, no bancarizado. Entonces, el no bancarizar tiene un impacto negativo muy fuerte para la provincia.
lo mejor que nos puede pasar es que podamos transaccionar de manera eficiente, pero bueno, a las plataformas quizás no reguladas ya también le pusieron ingresos brutos. Yo creo que es un error. Entiendo que el gobierno tiene que recaudar porque tiene que hacer obras, tiene que devolver, tiene hospitales, digamos, tiene que sostener, y obviamente está muy bien. Me parece que no le hace la diferencia, le complica a la pyme muy fuerte, porque es lo que tiene, y le obliga a la pyme a tomar malas decisiones. Totalmente. Porque muchas pymes terminan comprando bienes de capital que después son muy difíciles venderlos, y cuando te viene la mala de ventas, bueno, puedes salir a reventar camionetas o una máquina que compraste. Yo lo veo muy a menudo acá que... los costos de oportunidad son muy altos cuando no tenés opciones, no tenés libertad de generar ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaría salir un poquito de la actualidad de la coyuntura. Con la Cámara de Comercio en su momento hicimos varias charlas de educación financiera porque nosotros internamente nos parecía fundamental que las pymes, el comerciante, todos puedan tener y saber cosas mínimas de herramientas financieras que hay hoy que te ayudan a mejorar tu competitividad, ¿no? Eso lo veíamos nosotros, y empezamos a tratar de llevar esa información, y bueno, viniste vos, nos capacitaste, después bueno, con la SEM hicimos varias capacitaciones también. ¿Cómo estás viendo? Sabemos que operás en el NEA en general y en Buenos Aires también, y en otras provincias después nos vas a contar. ¿Cómo estás viendo? ¿Ves que en esta última etapa, digamos, del discurso del gobierno de liberar y de no atar tanto la economía, ves que el empresario pyme lo empieza a entender, lo empieza a adoptar, dice, che, voy a ver qué es una AAG o qué es una LIC, o todavía ves, estamos con mucho miedo, estamos con un pie afuera, un pie adentro? Bueno, son como varias preguntas en una sola. Sí. Los agentes de mercado, a diferencia de los bancos, para que el oyente, el que nos está viendo, lo tenga claro, los bancos tienen comerciales propios, ¿sí? Entonces hacen toda la operación y el dinero es del banco. Toma plazos fijos, pero del momento que toma el plazo fijo, el dinero es del banco y tiene un pasivo. El mercado de valores tiene un montón de figuras. La ley se cambió en el 2012 y tuvo algunos ajustes posteriores, y ahí se creó, como pasa muchas veces en la Argentina, hay leyes muy buenas, muchas que vinieron de la convertibilidad. Las ART, antes la pyme se fundía, se crearon las ART, ahora se están por fundir las ART, pero bueno, por lo menos la pyme no. Estas cosas que pasan hermosas en la Argentina. Pero digo, tenemos una ley espectacular del mercado de capitales, se parece mucho a la americana, gran parte de Brasil. Estas siglas, digamos, que son difíciles de entender, no importa, son las figuras de comercialización. Como cualquier empresa grande de consumo masivo tiene distribuidoras, nosotros somos distribuidores. El AGI es agente asesor global de inversiones en la categoría máxima. Pero lo que tiene que entender el inversor es que accede a cualquier plataforma de las reguladas, que son en realidad sociedades de bolsa, que se llaman ALIC, agente de liquidación y compensación, y tiene un asesor. Cada asesor tendrá su expertise, más de persona física, más de empresa, entonces uno tiene que ir buscando eso. Bueno, con una simple entrevista, si el empresario se da cuenta que, bueno, que por ahí hay un agente productor que es, no sé, más de persona física, de tradear, qué sé yo. Eso por un lado. Por el lado de la educación financiera, la verdad que nosotros, y yo en particular, en cabeza, ya despojándome igual de Net Finance, vine a la provincia para también poder fomentar la cultura del ahorro, que va más allá incluso del mercado de capitales. El entender lo que es el ahorro y la inversión son dos cosas totalmente distintas. El entender esto, que no siempre es el ladrillo, o no siempre es la máquina, o no siempre es la chata. El ser ordenados financieramente te puede voltear una empresa. Tenemos el caso ahora de una empresa muy reconocida de generación de energía, que si vos mirás el balance es muy robusta, sin embargo está en cesación de pagos. Entonces, entender esto, que financieramente si te ahorcás, si vos toda la plata que tenés, te compraste todos los campos porque creés que están baratos, porque querés hacer yerba, porque es el momento para entrar, guarda, porque después, si tus otros negocios o lo que fuere no te está dando liquidez, ¿a quién le vendés eso?
Y ojo que esto puede ser un proceso largo. Entonces, creo que la educación, me ha tocado dar, gracias también a la Cámara, a la Confederación, pero a un montón de entidades que están por fuera. Hemos dado charlas en la Cámara de la Construcción, en Cameca. Ahora tengo una charla en la EPET de Oberá, a los chicos jovencitos, y uno ahí se despoja de lo que es la empresa a la cual representa. Yo represento al mercado de capitales, que a su vez, para que haya mercado de capitales, a diferencia de los bancos, como dije, hay un inversor que quiere transformar ese excedente en una inversión productiva. Entonces hay un tomador y nosotros somos intermediarios, es como la inmobiliaria. Yo entiendo que la pregunta de Onel iba un poquito más dirigida a vos, al empresario pyme. ¿Lo ves como dispuesto a tomar estas nuevas herramientas o lo ves muy enfocado a lo que era el banco? Lo veo en las generaciones nuevas, en tu generación, por ahí vos estás a cargo de una estructura mucho más profesionalizada, entonces requiere y vos por ahí manejás ese conocimiento, pero el empresario pyme en las generaciones, también por un trabajo que no es casualidad, sino que lo buscan, y bueno, esa generación sí, lo veo mucho más permeable. Y tenemos que ser muy cuidadosos de nuestra profesión, porque como en todas, los médicos, hay médico bueno, médico malo, hay contadores mejores, otros que son más descuidados, y en el medio hay tributos, con lo cual tu inoperancia o tu mala praxis puede ser grave. Entonces también me hago cargo de que esta expansión que me encanta de un montón de jóvenes queriendo ser agentes productores o metiéndose en el mercado está buenísimo. El empresario pyme todavía es reticente, pero si me monto a 10, 15 años atrás, estoy sorprendido gratamente. Creo que es porque los jóvenes se empujan hacia arriba y Misiones, particularmente Misiones, está haciendo un cambio muy sustancial en estas cuestiones, sobre todo en financiamiento. Sabemos que tenés cientos de empresas, digamos, atendiendo en tu cartera, y queríamos saber cuáles hoy los instrumentos del mercado de capitales más usuales. ¿Qué usa hoy la pyme? Bueno, la pyme, financiamiento, ¿no? Dejamos de tener la pyme que le sobraban pesos y no sabía qué hacer. Nosotros nos hemos preparado mucho para esta situación, que es dar financiamiento. Y financiamiento en la bolsa, digamos, en el mercado de valores tenés muchas alternativas. Particularmente, digamos, el cigarrillo del kiosco nuestro es, y para la pyme, ¿no? Y que es buenísimo por el costo financiero total que tiene, es el descuento de cheque avalado. Correcto. Tenés que ir a una SGR, que somos nosotros, también representamos a 3 de las más de 50 que hay en el país, y tenemos relaciones estrechas con las otras. Entonces vos haces una carpeta, en lugar de hacerla en el banco, la haces con cualquier SGR, no importa que seamos nosotros, o sí, pero digo, si no somos nosotros, haces la carpeta de crédito, te dan una línea, puede ser de cheque propio de terceros, y en la bolsa lo descontás muy rápido, quizás no con la velocidad que lo haces en un banco, hay que reconocerlo, tiene como que tenés que armar el andamiaje la primera vez, pero después ya corre bastante fácil y vas descontando los cheques, y la ventaja que tiene la cuenta comitente es que se exenta a todo tipo de impuestos. Entonces tu costo financiero total, cuando vas a un peso descontado, cuánto se te acredita en la comitente, es muy competitivo. Es mejor que los bancos, digamos. Hoy no siempre es así. No siempre. Hoy con esta economía, y yo creo que va a ser por largo plazo, es muy, muy competitivo en tasa y en costo financiero total. Porque el empresario que mira, y por eso le esquiva al banco también. Sí, mira, ok, me dicen la tasa, pero después veo que la tasa en el banco, y no lo puede evitar porque el banco es agente de retención, entonces de cada peso capaz que te acreditan, no sé, 60 centavos. Y no, pero son impuestos, te los tomás a cuenta. Bueno, está bien, pero me acreditaron 60 centavos. Y vos en la bolsa es la tasa la que ya es casi el costo financiero total, y entonces eso es muy competitivo. Ahora, esa simplicidad vale también, ¿no? Porque vos mirás el número y es interesante, digamos. Nosotros hemos crecido muchísimo y a ver, no tengo el parámetro de la provincia porque creo que no hay mucho agente productor. Por supuesto uno puede hacerlo con cualquier otra plataforma, pero requiere de que tu comercial o el que esté a cargo tenga sincronizado para hacértelo lo más fácil posible, porque en la bolsa se elige tu propia aventura, son pequeños bloques que se unen todos,
Entonces, si vos no lo ayudás a la pyme, te abocás en poder armar todo para que después sea casi un clic el poder descontar, es muy difícil, pero es un productazo, Yo digamos. tengo una pregunta con el tema del descuento de cheques. Ahora yo le estoy tratando de esquivar al descuento de cheques, porque si la tasa va a caer, y el descuento de cheques es tasa adelantada, la pagas hoy. Totalmente. ¿No hay alguna alternativa de convertir esa tasa a vencida? Pero vos lo ves de ese lado. Yo, el grueso de los clientes que tengo, me dicen eso, pero tienen los bancos con el descubierto al mango. Y yo digo, pero estás usando un descubierto que está al 70%. Claro, si tenés... Y me planteas que no querés descontar tu cartera de cheques. Pero es como Claro, si vos tenés conceptual. un crédito más caro, te conviene. Sí o sí. Bueno, nosotros lo que le hicimos a mucha pyme, que recordarán con con Massa como ministro de Economía, las tasas estuvieron muy altas, ahora volvieron a estar un poco altas, pero 140, 150% y más también, y esos créditos te van quedando. ¿Qué hace el empresario en general? Va y renueva con el banco. Otra vez le vuelve a cobrar ingresos brutos, IVA, sellos, que eso no lo recuperás, o sea, lo recuperás quizás al final del balance. Entonces, en lugar de hacer eso, le dijimos, vení a la bolsa, financiate a tasas de costo financiero total mucho más baja, renová todos los meses que no tiene costo, porque, o sea, vas renovando a la tasa nueva, te quedás a tasa variable, es verdad, en el banco vos sabés que es una tasa fija, pero renovaste a tasas. La verdad que hemos podido hacer un trabajo que lleva mucha planificación financiera, porque cada pyme es un mundo. Entonces, si vos me decís, bueno, si la tasa va a bajar, no quiero descontar hoy, pero hoy tenés un costo por tener el cheque y no descontarlo. Aparte tenés la ventaja de la flexibilidad. Yo creo que es la gran ventaja que tiene operar a través del mercado de valores, que vos tenés esa flexibilidad en cuanto a montos. Una vez que vos te tomás algo en el banco, ya estás casado con el banco. Una pregunta relacionada a lo que decía él, que a mí me gustaría hacer. Muchas veces hablamos y nos comparamos con el mercado de créditos de Brasil o de Chile y vemos que nosotros somos muy chiquitos. ¿Vos ves que el descuento de valores es la puerta como para ingresar al mercado de valores o no? Sí, desde que yo tengo uso de razón en el mercado de capitales argentino siempre fue el 12% de lo que es el PBI. Pero ahí hay que separar, porque la verdad estuve haciendo algunas cuentas. Ese indicador lo que te dice es las empresas que cotizan en la bolsa, su capitalización bursátil, el Burcap, sobre lo que es el PBI. Argentina tiene muy poquitas empresas cotizando en la bolsa. Entonces, cuando vos me dices eso, somos chiquitos. Ahora, cuando vos preguntás, ¿quién tiene una plataforma en cualquiera? Hay algunas más conocidas que hasta hace poco eran gratis, ahora no era tan así. Bueno, no importa. Bienvenida a la competencia. Pero lo que digo es... Después lo vamos a etiquetar. Se abrieron mucho, claro. Etiquetalo. Un saludo. Por ahí a veces nos peleamos en X, pero ya estoy un poquito más viejo, más tranquilo. Pero hemos tenido ahí unos chisporrotazos. Pero bienvenido seas, son todos colegas y me encanta. Pero lo que digo es, ojo que cuando fue todo lo que era el cepo, nos convirtió a las casas de bolsa en casas de cambio. Sí, explotó. Ahora me gustaría ver limpiando, porque se abrieron muchas cuentas comitentes de los fondos de inversión, o sea, los grandes bancos también hicieron mucha publicidad porque se dieron cuenta que era una forma de retener al cliente y se rompió ese mito. Antes los bancos no querían, el tesorero hace 10 años atrás no quería ni que hablen de los fondos. Así que te diría que hoy no sé si estamos tan mal cuando haces el comparativo, pero sí tenemos muy poquitas. Yo quiero que las empresas vayan a la bolsa. Bueno, a eso iba. Al empresario financiarse, a que no sea con cheque de pago diferido, le cuesta un montón. Pero podría abrir su capital y cotizar en bolsa. En cualquier país del mundo, vos tenés un proyecto bueno, vas a la bolsa de valores y cotizás. Sin ir más lejos, Brasil, está bien, es una escala mucho mayor. Creo que en el Bovespa hay algo, mira, cuando tenía uso de razón, había 88 papeles, hoy debe haber un poco más. Que en el índice, en el Bovespa, o sea, y nosotros tenemos 20. Pero sin ir a eso, una obligación negociable sería un paso mucho más fácil y que nos está costando. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? Mira, es una buena pregunta. Nos está costando porque el mercado no lo estaba pidiendo. El mercado no quería obligaciones negociables solo de las grandes empresas. Eso es un problema de la moneda, porque vos pensás que el mercado de valores no puede ir a largo plazo como va un banco que tiene otros encajes y otras formas, pero sí lo hace con las obligaciones negociables. Recién ahora estamos con obligaciones negociables de grandes petroleras o exportadoras a tasas muy competitivas, pero son largas para el inversor y son muy buenas para la empresa, pero la empresa no es pyme.
Yo me acuerdo con el gobierno de Macri, en su momento estaba el presidente de la Comisión Nacional de Valores, me dijo, por favor, quiero ON Pyme, pero claro, si vos después el dólar pasa de 18 a 40, destruís todo esto y pobre, bueno, él estaba a cargo de lo que era el mercado, no de lo... Hoy tiene que volver eso y va a ser muy bueno porque hoy tenés cheques, pagarés, pero para la pyme, ahora estábamos por lanzar una y creo que si llegamos a convencer a los inversores de algo de 20 meses es un montón. Claro. No hay largo plazo en la Argentina. Pero para una inversión productiva es imposible. Hoy sí, yo creo que 2026 va a ser hermoso poder ir a la pyme y decirle, escúchame, ¿el banco a cuánto te da? 36 meses. Bueno, vení y emití una obligación negociable y te haces conocido. Y después, por supuesto, hacer lo que se conoce como IPO, que es cotizar en la bolsa ya como acciones. Pero ahí hay que romper muchos mitos porque es tener accionistas, ¿no? Es compartir tu negocio. Pero está muy bueno. Seba, te saca un poco de la coyuntura pyme. Empezamos a hablar un poquito de ahorro. Dijiste vos, me interesa el tema de ahorro. Y te hago dos preguntas en una. Una es, ¿qué instrumentos hoy tiene un hombre de a pie, una mujer de a pie, para empezar a decir mínimamente, empiezo a ahorrar algo, le gano la inflación con bajo riesgo? Y la segunda pregunta es, ¿qué sabes o qué se escucha de estas medidas de Caputo de vamos a sacar del dólar colchón? Sí, bueno, la primera es, te voy a decir lo que no es ahorro. Comprar dólares no es ahorro, es una estrategia momentánea de posicionamientos de moneda. No es un ahorro, no es inversión, perdón, no es inversión. Porque muchos dicen, no, compro dólares y no, hay inflación en el mundo y probablemente esté por un largo tiempo la inflación en el mundo. Entonces, si vos tenés tu dólar creyendo que porque el dólar, el peso, digamos, se va a devaluar, entonces, no, después la inflación te come eso. Lo pongo así simple. En convertibilidad vos con $10.000 te comprabas un 0 kilómetro, la gama más baja. Hoy, sobre todo en la Argentina, comprate un 0 kilómetro, el más bajo $25.000. 23.000. Así que miren si el que guardó $10.000, ¿qué hace? Se compra una puerta del auto. Así que no es inversión comprar. Yo entiendo que la ilusión monetaria nos lleva a pensar que nos resguarda tener dólares, pero es un error. A partir de ahí vos podés decidir en qué moneda me paro y si en renta fija, renta variable, corto o largo. Eso ya es invertir. Como invertís también en mercadería. Pero fíjate vos, nosotros veníamos diciendo al empresario pyme, ojo, el año pasado, pero bueno, ese nerviosismo y lo obliga y lo entiendo y lo respeto, porque no le voy a enseñar al empresario cómo ganar dinero, sino qué hacer con su excedente, se estoqueó demasiado. Y hoy es tremendo lo que le está pasando a mucho sector pyme por haberse sobreestoqueado como si tuviese comprado dólar y el dólar cayó, igual. Y me dijiste la segunda pregunta. ¿Qué se escucha o qué sabes de las medidas del dólar colchón? ¿Cómo crees que puede llegar a funcionar eso y qué efectos puede traer digamos, a nivel financiero? Va a pasar y está pasando. Si me preguntás qué opino, a mí no me gusta cuando las cosas son coercitivas de ningún gobierno. Cuando escuchás la parte política, como hacedor de mercado, no me gusta. No me gusta cómo se le habla a un exportador, no me gusta que te digan vas a tener que sacar los dólares como si todos tuviéramos dólares abajo del colchón. Obviamente Argentina es un país que tiene muchísimo. Ahora se hizo una nueva encuesta, nunca se sabe bien, pero se habla de pos haber hecho el blanqueo, 250.000 millones de dólares. Es, después de los americanos, el segundo país que más dólares tenemos. ¿Y dónde están esos dólares? Entiendo el deseo del gobierno, pero eso lleva tiempo y es cuidar la moneda, cuidar tu peso. Y entonces la gente va a retirar esos dólares, no porque estás frente, no quiero decir una recesión porque me van a decir, pues si crecimos 5% desde febrero del año pasado que estábamos en el fondo del mar. Entonces, a ver, me parece que está pasando y va a pasar, dólares saliendo de abajo. Si me decís si eso es natural porque estamos todos desesperados por tener pesos porque nos encanta o porque no hay restricción monetaria. Me encanta que haya restricción monetaria. Lo que sí digo es, ojo, porque Argentina es mucho más grande que Capital Federal y el AMBA y hay erosión en el resto. Entonces, digo, va a pasar, está pasando, están saliendo dólares. Eso está haciendo también, digamos que el dólar
se mantenga en un cierto nivel, pero también empezamos a consumir a este nivel de dólares, muchos dólares, que está bien, y el gobierno te lo dice, Claro, eso... vayan a veranear a Brasil, está perfecto, por ejemplo, ¿no? Está bien. Estamos hablando de esa masa gigantesca en dólares en colchones, ¿no? En teoría, ¿no? No sé de dónde sacan el número ese, pero se habla mucho de eso. Obviamente, al haber tanta oferta de dólares, es probable que ese dólar no termine subiendo lo que quieren los exportadores. Por eso, ¿me entendés a dónde voy? Sí. Digo, para el exportador o para la persona que quiere producir y exportar, que se inunde la calle de dólares, me parece que es no, un problema. Que va a ser un Sí, problema. pero también yo creo que en el flujo, cuando mirás el flujo, es mucha la salida de dólares también, ¿eh? Mira, con Alberto Fernández, en el último año, el ahorrista con los $200 que tenía de cupo, se llevó en el año 4.800 millones de dólares. Es Seba, sorprenderte. yo te eso. pregunto, en contraposición de lo que te preguntaba Dionel, yo entiendo que estos dólares ya estaban saliendo porque cuando vos te fijas las tasas con las que salían las ON en dólares, no hay forma que vos te expliques por qué estaban tan bajos. Entonces, ¿el impacto que va a tener una medida va a ser tan significativo o directamente va a pasar desapercibido? ¿Cuál medida puntual? La de Un nuevo blanqueo, llamarle como quieras. Sí, que sería como dado, ¿no? Exacto. Yo creo que va a pasar porque si vos sacás todos los pesos de la economía, eso también te ayuda a que el dólar no suba. Tenemos algo que está muy bueno, que es las bandas, y bandas bien amplias, con lo cual... Y abriéndose. Yo sería y abriéndose, exacto, porque se abre la de arriba y se va para abajo, lo cual es medio peligroso. Pero, a ver, es muy difícil entender los flujos y todo va cambiando según el nerviosismo o la tranquilidad. No me imagino tanto el central, que es un problema, recomprando dólares porque estamos en el piso de la banda. Hoy te diría que año de elecciones... dólar tranquilo. Sí, pero yo creo que vas a tener algún salto cuando... Recordemos que estamos ahora estamos en plena liquidación del grueso. En mayo. Esperemos un poquito cuando eso se ve en junio, julio empieza medio a cortarse y se vienen las elecciones. No estoy tan convencido de que veamos un banco central recomprando reservas y en el medio no interviene. Y solo dijeron desde el exterior, como un apoyo adicional, que si hay turbulencia afuera, hay una línea adicional. Si eso no pasa, vos fluctuás. Hoy entre 1.000 y 1.400 y ahora va a ir abriéndose, ¿no? La elección no sería una turbulencia de afuera. Por eso, con lo cual no habría, porque todos estamos especulando, va para abajo, va para abajo, va para abajo. Y vos sacás los dólares del colchón, volviendo a lo mismo, cuando vos ves que el dólar está quieto, pero guarda, que el dólar no... si vos mirás el dólar futuro los últimos días, no para de tener una volatilidad como nunca vista, por lo menos por mí. Sí, un día, el día que se da la situación o algo que se va dando paulatino en 2-3 semanas, y ahora es un día para arriba, un día para abajo, un día... porque estás operando en vivo el flujo. Y el dólar futuro es la expectativa de cuánto va a valer el dólar oficial mayorista a determinado momento. Entonces me parece que hay que ser cautelosos y yo creo que el que tiene que sacar los dólares está esperando a último momento. También es verdad que hay mucho, sobre todo pasa mucho acá, mucha venta de camioneta, mucha venta de... bueno, la yerba no está, entiendo, en un precio, digamos, bueno, y hay toda una puja ahí, con lo cual obliga más a vender bienes, y ahí viene todo un tema de la morosidad, que la morosidad está creciendo. Sí. Es una alerta. Hay cheques de vuelto como hace rato no sabía. Sí. Seba, me gustaría sacarte un poquito de la coyuntura nacional y llevarte al efecto Trump, digamos. Cuando vimos que el primer efecto de los mercados financieros fue un fuerte rebote al alza y después un desplome final con todo este tema de las tarifas. ¿Cómo sigue esta película? ¿Qué se está viendo? Se está viendo bastante volatilidad en sí. ¿Qué se espera para los próximos meses? ¿Qué se habla en los pasillos? Son malos. Y esta supuesta derecha o gobiernos que encima pareciera que se asemejan a lo que es el gobierno nacional, a lo que es el gobierno de Trump, verdaderamente de libertad no tienen nada. Entiendo lo que Trump transmite, es una preocupación.
o sea, no puede un país, el país, si querés, no es el más rico del mundo, pero sí el que tiene la curva de Gini, se dice, o la mayor igualdad entre su población, y es el principal consumidor del mundo, junto con China, pero de distinta forma, ¿no? Entonces, lo que él dice es, che, me salen todos los productos, antes yo producía acá, entonces exportaba e importaba lo que consumía, ¿no? Hoy ya no es ni globalización, es internacionalización, cada cosita se hace en un lugar distinto, y eso a Estados Unidos lo puso en una situación con una deuda muy grande, 36 trillions, que son la más grande de la posguerra, y eso lo pone a Trump en una alerta. Ahora, después, para, no digo matar un mosquito, pero casi que agarró una bazooka, y eso generó todo al revés de lo que los agentes de mercado veíamos. A mí me gusta cuando el inversor nos dice, pero ¿cómo? ¿No lo viste esto? Y no, yo no lo puedo ver, lo puedo analizar y tratar de ver hacia adelante. Por ejemplo, el índice de las pequeñas empresas en Estados Unidos, que se llama el Russell, cotizan como si fueran las pymes de acá, cotizan allá. Y nosotros habíamos comprado bastante de eso porque Trump en su gobierno anterior, como es proteccionista, justamente le beneficia a esas pymes. Y vos decís que bueno, lejos de pasar eso ahora, se fue como de mambo en su accionar, y cuando vos rompés todo para querer arreglar algo, rompiste todo. Y la verdad que es lo que hizo, estamos hasta sorprendidos porque llegó a un nivel de escala, yo creo que por cómo es él, de que ya me habían picado el boleto, es decir, ya saben cómo soy, entonces voy a fondo en mi negociación, y se cebó, y me parece que no está bueno eso, o sea, me parece... no está bueno. Digo, si crees en la libertad, eso es lo contrario. Y la verdad que utilizó políticas que tienen daños. Y va a traer todavía una problemática muy seria, porque cuando vos pinchás y dañás, después no es recojo el barrilete y pido disculpas, que además no lo sabe hacer. Ahora lo está intentando hacer. Y eso dañó a los países emergentes, incluido la Argentina. O sea, Argentina, por eso también se deterioró los primeros 3 meses de este año en un montón de variables. Entonces, lo de Trump es para preocupar. Ahora, ¿hay margen para que Trump siga haciendo estas salidas tan fuertes después de lo que ya pasó? Eso no lo sabemos. Lo que sí valoro de lo que es el mercado americano y la sociedad y sus instituciones. Alguien le dijo... Para un poquito. Esto nos está dañando lejos de ayudar. Claro, los precios, estaban subiendo los precios de la leche. O sea, ellos no están acostumbrados a esto. Y lejos de haber hecho un beneficio, hizo un daño a su propia población. Con lo cual, lo bueno de todo esto es que las instituciones funcionan. De hecho, ahora terminó o por lo menos puso en pausa su pelea con Powell. O sea, la Reserva Federal es una institución independiente que, por supuesto, es parte de un gobierno, pero maneja el costo del dinero del mundo. No es que maneja no es que maneja su dinero. No es como el Banco Central argentino que, bueno, subiste la tasa, bajaste la tasa. Vos lo haces en esa economía, tiene un impacto mundial. Creo que las instituciones funcionaron, lo han calmado. Repito, lo que él analiza como problema es real. Si un día se cae Estados Unidos producto de que no puede pagar su deuda, porque cada vez es más grande, porque también hubo presidentes anteriores que cometieron una irresponsabilidad total en emitir dólares de una manera indiscriminada, y eso ya sabemos en qué termina, también... Querer atacarlo de la manera no funciona. Si tenemos que como bajar un poco el cambio, me parece que Trump tiene que reflexionar. Se ve que está bien asesorado ahora, o las instituciones funcionaron. Eso es muy bueno. Qué bueno. Volviendo un poquito a temas más de local, y quisiera preguntar, uno por ahí cuando quiere entrar en estos temas, se quiere informar, quiere leer libros, quiere mirar cosas. Por ahí uno entra en YouTube y hay miles de videos de gente que... Mucho chantún, vamos a decir. Yo por ahí prefiero ahí entonces los libros, que son un poco más difíciles de sacarlo que un videito. Y bueno, me terminé leyendo algunos libros, pero son todos en general de Estados Unidos, digamos, inversores de Estados Unidos, y mucho como que no nos sirva. ¿Vos conocés alguna referencia local, digamos, decir, un tipo que... algún administrador de fondo que se jubiló y sacó un libro, pero que de acá, digamos? Cuando estudié administración de empresas en la UP en Buenos Aires, me pasaba lo que vos decís. Tengo los libros ahí porque me encanta, pero eran los casos prácticos, eran de Starbucks, eran de incluso anteriores,
Y vos decís, che, pero esto, ¿qué me sirve en la Argentina? Así Es que estoy de medio- acuerdo en lo que es medio decís. difícil traspolarlo a la No tiene realidad nada que ver, argentina. Es una realidad totalmente distinta, coincido con vos. Ha habido algunos libros interesantes acá. De hecho, Mariano Talora, el de que hacemos con los pesos, tiene como 7 libros escritos. bien, Está sí. muy bueno eso. Buena referencia. Y después son competidores, pero repito, a mí me encanta cuando las cosas se hacen bien. Están estos. Porque te chicos digo, que tampoco tienen- no me gusta mirar a los economistas argentinos, porque podés mirarte Están tanto sesgados por la economistas, política. tanto Muchos. economistas como ideas tengas, digamos. O sea, cada Sí. uno tiene su sesgo y... Bueno, sí, Mariano es profesor universitario. Él estudió finanzas personales, que ya es otra cosa. No es un tipo de mercado y no está empañado por la política. De hecho, no le gusta, no le gusta meterse en lo político. Por eso lo traigo a colación, porque tiene muy buenos libros. Pero también clave bursátil, por ejemplo, y esto lo miré, porque además de ser agentes productores, tienen una escuelita, digamos, que vos entrás, y primo, conozco a varios de esos chicos que estuvieron, no mucho, pero de los que son bastante más jóvenes que yo, y los cursos están muy buenos, muy bien armados. Me saco el sombrero y muchas veces los felicito por redes. Bueno, tiramos chivo entonces, Porque son pequeños cursos cortitos, no sé bien cuánto van, pero entiendo que no son muy costosos, y vos elegís el que querés. Entonces, libros, sí, habría que buscar, siempre está bueno tratar de buscar profesores universitarios, qué sé yo, de la UBA o de donde sea, pero que sean locales. Sí, la verdad que un libro de afuera... O sea, me pasa. Tiene No te va a hacer. más o menos las mismas reglas, pero no es exactamente igual. Y extrapolarlo, la verdad que me resultó muy difícil a la Lo que realidad pasa es que el argentina. empresario pyme argentino es un héroe, es un patriota. A pesar de que, o sea, adaptarse a todo. Y por eso Y de después paso actúa- masoquista. Y de paso masoquista. Por eso después actúa como actúa y, por ejemplo, después sale un gobierno por el estilo a tratar de ponerlos como los malos de la película. Está bien, han tenido rentabilidades muy buenas, lo entiendo, pero también en un contexto que había que estar acá. Claro. Cuando todos otros se iban, el empresario pyme estaba acá. Entonces, el riesgo estaba acá. Entonces, hizo valer su riesgo. Entonces, también me gusta poner todo en los términos medios. También, ahora tiene que entender que vamos hacia otro lugar y hay que competir y hay que adaptarse a esa competencia. Creo que es muy importante. Seba, empleás a bastantes personas en tu equipo. Ese capital humano, ¿te lo da la universidad hoy? Porque estamos hablando de educación, ¿te lo da? ¿Lo tenés que formar de cero? Porque estamos hablando de que Argentina, creo que salimos ahora de este programa y hay una noticia nueva, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo vas preparando a los chicos? ¿Cómo haces esa formación? Sí, hemos llegado a ser 20, como todo, y finalización de lo que es casa de cambio nos obliga también nosotros también nos estamos adaptando al cambio, los márgenes caen, las ventas caen, cambia el producto, el mix, ahora es más financiamiento, por lo menos para nosotros que tenemos más pyme que persona física, y formar recursos cuesta un montón. Te digo, fue un gran esfuerzo. Particularmente me ha tocado a mí, ahora ya no estoy más en lo que sería recursos humanos, por suerte, pero digo por suerte porque es muy desgastante, y yo estoy más en la comercialización, pero sí hemos hecho una tarea y hemos encontrado capital humano muy bueno. Nosotros estamos en Buenos Aires y acá, pero acá es donde está se transformó en la base de operaciones de nuestra, y la verdad que hemos podido capacitar. Tenés el que estudia una carrera universitaria y el que no. Siempre, obviamente, en esto, porque a la hora de hacer cálculos financieros, tenés que saber. Pero sí el core, digamos, de lo que es el board o la gerencia, sí, necesitas recursos con experiencia, y la verdad que los tenemos, porque tienen que saber un poco de todo, porque acá la Argentina es así. Pero además creo que también tiene que saber comunicarse con el cliente, ¿no? Me parece sí, que... eso es un entrenamiento quizás por fuera de la universidad, porque Claro. Tengo un caso, por ejemplo, de que tiene máster, es muy bueno, pero le costaba esa parte, pero se entrena. Y los chicos de ahora vienen mucho más preparados para eso, son más desinhibidos, calculo que por las redes o por lo que fuera. Por ahí le cuesta más el llamado o el cara a cara, pero bueno, hay otras formas de comunicarse. Y tenés que insistir mucho más para ir para el lado, tenés que estudiar una carrera, tenés que... O sea, yo soy de los que cree que si vos tu profesión la entendés, la querés y qué sé yo,
podés no tener la preparación, si querés, universitaria, pero la necesitas. O sea, es como el médico si no estudió la medicina. Sí, antiguamente, ¿te acordás? En el 1800, 1700, el médico era más que se hacía con la experiencia. Pero bueno, acá necesitas formar muchos chicos. Así que... Y después vas mejorando en el proceso. Sí. Sebastián, tenemos un temilla que solemos preguntarle a todos, es si vos tendrías alguna regulación o algo que vos quieras eliminar de nuestro marco regulatorio. ¿Qué eliminarías? ¿Qué bala de plata ocuparías como para eliminar algo que a vos te parece que es fundamental? Voy a hablar sobre el mercado de capitales, obvio, que es lo que a mí, digamos, me compete y a las pymes también. Quizás flexibilizar bastante más, o en realidad la bala de plata sería mucha educación financiera, digamos, en los inicios, en la educación, en la secundaria, no sé si en la primaria, pero en la secundaria, la bala de plata sería meter finanzas, tendría que ser obligatorio. Finanzas personales y hasta corporativas, tendría que haber una materia, así que sería para el Ministerio de Educación. Coincido y hace falta. Y no te podemos tener acá sentado sin preguntarte cuál es la cartera de Seba Bordato y en qué invierte Sebastián Bordato hoy. Bien, yo soy de los medio conservadores en realidad en la cartera. Trato de diversificar siempre, y cuando veo alguna oportunidad me voy un poquito ahí, hago algunos líos. Pero en general es 30% bonos soberanos en dólares, 50% o un poco menos, ahí depende del riesgo que uno quiera tomar. Poner 40 de acciones argentinas, todavía le veo ahí. ¿Locales o CDR? Locales y algo de CDRs y bonos del Tesoro americano, pero muy poquito lo que queda, porque todavía no estoy viendo afuera que esté bien, pero a este nivel de dólares y con la baja del mercado americano, los CDRs se ponen interesantes, pero me parece que ahí hay medio ruidito todavía. De largo plazo está buenísimo, diversificar, para mí es lo que se viene ahora, bien diversificado. Bueno, Seba, la verdad que muy contento de que hayas podido venir a Monte Carlo, al espacio de la cámara, compartir todas estas ideas, toda esta experiencia y la verdad que muy contento, así que agradecido y bueno, ojalá que en algún momento te podamos volver a tener, quizás alguna capacitación y bueno, y nada, muchas gracias, Seba. Gracias, Seba. Principalmente a los jóvenes, ¿no? El mensaje tiene que ser a los jóvenes que muy bien tocaron el tema, así que es una vocación que uno tiene que poner, porque ojalá que haya un montón, y que el día de mañana, si son competidores, pero que no sea solamente la escuela agronómica, digamos eso. Así que un placer estar, como siempre, tratando de comunicar. Gracias, Seba. Gracias. Un abrazo.